En la clase anterior estábamos viendo cómo podíamos trabajar sobre todo lo que eran las propiedades de textos, de fuentes. Vimos font family, font variant, font weight, propiedades de peso, font style, text decoration, bueno, etc. Ahorita nos vamos a concentrar en otro tipo de propiedades básicas. Todas estas, como te decía, son de CSS2. Más adelante vamos a ver algunas de CSS3. Pues bueno, bastante de CSS3, pero pues para comenzar a afianzarnos en el tema, necesitamos ver un poco más de propiedades. Entonces ya vimos las propiedades de fuentes, todo lo que tiene que ver con textos, y también vimos las propiedades que tienen que ver con los fondos. Ahora, voy a centrarme en otras propiedades que se usan, por ejemplo, como las propiedades de bordes. Voy a colocar aquí asterisco. Cambiamos por acá el idioma. Border. ¿Listo? Entonces, cuando yo trabajo con border, o vamos a colocar acá, obviamente, el título borders. Cuando trabajo con bordes, puedo trabajar propiedades, por ejemplo, como border, guión, style, guión, top. ¿Sí? Y colocarle un estilo. Puede ser, por ejemplo, solid. Puede ser, por ejemplo, groove. Puede ser, por ejemplo, double. Puede ser, por ejemplo, dashed. ¿Sí? Hay varios valores, o sea, es el estilo, pero en este caso estamos hablando de border style top, o sea, el estilo del borde para la parte superior de los elementos. Asimismo, yo podría decirle border style right, border style left, border style top, right. Bueno, vamos a colocarla para irlo en el orden bottom y left. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno normalmente no utiliza la propiedad así. Te voy a colocar otro ejemplo. ¿Qué tal si en vez que fuera, es decir, esas propiedades existen y eventualmente podríamos usarlas, pero ¿qué tal si yo utilizo border style, que también es válido? Si yo coloco border style, y me gustaría ponerlo acá, digamos, un poco más en contexto, voy a colocar acá un div. De momento voy a trabajar un estilo incrustado y voy a decirle a ese div, ¿sí? Vamos a colocarle acá que tenga un ancho, que tenga un alto, que tenga un color. Ya sabes que le puedes colocar solo background y aplicaría para colocar un color. Por ejemplo, coloquémosle beige. Sí, entonces, al hacer este cuadradito, voy a colocarle acá guardar como, voy a colocar esto como ejemplo. ¿Listo? Ejemplo. Lo que tenemos acá es un cuadrito, quizás un poco más oscuro. Bueno, entonces acá está el cuadrito, ¿sí? Si yo le digo a esto border style top y coloquémosle dashed, significa que yo también necesitaría colocarle border width, perdón, acá creo que esto está mal, border top style, eso, acá lo escribí mal. Okay. Lo había colocado border style top, ¿cierto? Sí, señor. No, es border top style. This is border top style. Para todos. Border Sí, entonces dash border top style dashed. Entonces vamos a pasar al ejemplo. Border top style dashed. Border width
o más bien border top width 2 píxeles, border top color red, ¿no? Aquí me hace falta un puntico. Entonces yo puedo colocar esto, y si venimos acá, fíjate que aparece el estilo solo arriba. Si yo, en vez de colocar top, coloco solamente, voy a quitar todos estos, coloco solamente border style, border width, border color, entonces como te das cuenta lo aplica en todo lado. Pero si le llego a colocar top o right o bottom o left, él lo colocaría en el lado que yo le diga. ¿Listo? Pero si le vuelvo y repito, si dice solamente border top o border left, lo toma para todo. Bien. Si le digo border style, ¿sí? Lo tomaría para todo. Pero el punto es que muchas veces, digamos, salvo en casos donde los estilos se vean distintos en alguno de los lados del elemento, pues se colocarían los que te acabo de decir, pero podríamos decir que la mayoría de veces uno quiere poner un borde. Y ese borde sería utilizando una propiedad de agrupamiento, como las que vimos ayer con los fondos. Entonces le puedo colocar solid 2px red. ¿Sí es? Solid 5. ¿Sí? O le puedo colocar ¿Hay algún orden específico dash. en el que se deban No, escribir, o realmente se tú puede puedes escribir? colocar border 5 y de acá le puedes colocar dashed, o puedes colocar acá solid. ¿Sí es? Ay, perdón, le quito acá el puntico. ¿Sí es? Entonces acá estamos resumiendo, por lo cual cuando nosotros hablamos de propiedades de bordes, entonces podemos decir border style, ok, pero también puedo decir solamente border, ¿sí? Hablando de la propiedad border, y decirle un píxel solid, en el color que sea, blue. ¿Sí? O sea que esas son las opciones que yo puedo utilizar con los bordes. O puedo trabajar el estilo, o puedo trabajar el estilo, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, solid. O puedo trabajar el ancho, y vuelvo y repito, puede ser top right, bottom left. O puedo trabajar el color. O sea, digamos que esas son propiedades que pueden trabajar independientes, pero como vuelvo y repito, la idea es que nosotros estemos resumiendo código. Entonces, recomiendo utilizar la propiedad border o border style o border color, ¿no? Porque a veces uno quiere colocar solo el color. Bueno, es decir, pues obviamente que eso va en función del diseño, Si pero coloco la idea es border, esa. ¿debo agregar todas las características o puedo agregar solo una? ¿Sí qué? Coloco border. Sí, si colocas Pero digamos, border puedes border poner y todas. colocarle un color. Border 1px solid red. Pero digamos, si digo No, tiene border que tener un 1px, ancho, tiene que tener un píxel, 2 píxeles. No, de acuerdo. Lo que yo digo es, yo tengo border. Tengo tres parámetros en el momento, que es style, weight y color. ¿Cierto? Ajá. Si yo solo le coloco el color, ¿él me toma igual el color para el border? Pero si ¿O no habría que tiene. enfatizárselo? O sea, el punto es que tiene que tener una anchura de borde para que tenga color. Ok. O sea que si, digamos, con border tocaría colocar los tres parámetros. O sea, sí, claro, normalmente O sea, sí, todos los porque, parámetros para que yo pueda porque implementar. pues digamos que normalmente se le pone solid si es la línea. ¿Sí? Ok. Aunque hay una propiedad que es curiosa, digamos, que aplica en bordes, y es una propiedad que se llama, aunque digamos que no es literalmente, no tiene que ver directamente con bordes, pero estamos hablando de una propiedad que se puede utilizar para que el borde se tome por dentro. O sea, me explico.
Voy a colocar acá, voy a colocar aquí border, vamos a hacer un borde de 3, solid red. Sí, aquí está, fíjate que si le coloco 4, bueno, va a estar un poco más ancho. ¿Cuál es el punto acá? Que este elemento tiene 200, ¿sí? Pero si este borde es más, bueno, obviamente es más ancho, o le da más ancho al objeto, quiere decir que el ancho completo del objeto sería 200 más el borde. 16. Entonces quiere decir que sería 8 por un lado, 8 por el otro, o sea que estaríamos hablando de 216. ¿Listo? Entonces hay una propiedad que se llama box sizing y el valor es border box. Entonces lo que hace esto es que el borde se tome hacia adentro. O sea que vamos a mirar este elemento, voy a darle aquí clic derecho, inspeccionar, vamos a ir por acá y podemos ir mirando. Fíjate que el objeto de adentro mide 184. Ahora fíjate qué pasa si yo le quito este elemento. Mira que mide 200. Es súper claro. Si se lo pongo, lo mide el objeto, lo mide teniendo en cuenta los 184, o sea que los 16 van por dentro. Si no, entonces, digamos que acá en este caso los 8 los está tomando hacia adentro. Si le pongo 200 los va a tomar por fuera. ¿Listo? Entonces esa es una propiedad que se utiliza mucho cuando vamos a estar trabajando en los bordes. Bueno, box sizing, ¿vale? Aunque no es literalmente una propiedad que sea border, pero aplican los bordes. Podemos trabajar, por ejemplo, los rellenos, por ejemplo, las márgenes. Vamos a colocar aquí márgenes. ¿Vale? Entonces, cuando trabajamos en márgenes, podemos utilizar la propiedad margin top, margin right, margin left, margin bottom. Sí, se puede utilizar así. Y si yo le coloco, por ejemplo, margin top, le colocaría un número. 10 píxeles, un M, 0.5 ems, un número. ¿Sí? Ayer vimos las unidades de CSS. Puedo colocar margin top, margin right, margin bottom, margin left. Pero también puedo utilizar la propiedad margin para determinar el ancho o la medida más bien de esa margen. Entonces si yo por ejemplo le coloco a este elemento margin 20, le estoy diciendo que tenga una margen de 20 píxeles. Una margen de 20 píxeles. ¿Listo? Por todos los lados. Pero también le puedo colocar esto. Medida 1, medida 2, medida 3, medida 4. O sea que le puedo colocar un margen distinto a cada uno de los lados. Esto sería, aquí hay una mnemotecnia que se puede utilizar si quieres. Una mnemotecnia. Esa mnemotecnia es, voy a colocarlo acá entre paréntesis, la palabra en inglés troubled. ¿Listo? Ese trouble lo que está determinando ahí
es que nos va a ayudar a guardar o a recordar el orden en que van o las posiciones en que van, en este caso las márgenes, ¿no? La palabra en inglés troubled tiene en orden las letras top, right, bottom y left. Yo las coloco acá en mayúsculas para que entendamos, ¿vale? O sea, que quiere decir que si yo coloco acá esta medida, estamos hablando de top. Esto sería a la derecha, esto sería abajo y esto sería a la izquierda. ¿Listo? Entonces si yo copio esto, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en Dreamweaver. Sí, entonces bueno, aunque quizás no se note mucho acá por lo que pronto no tenemos otros elementos, pero si nosotros vamos a inspeccionar este elemento, él nos está diciendo, mira, 100, 200, 40, 30. ¿Vale? El borde va por dentro y aquí están los 184. Entonces, así también se puede utilizar la propiedad margen. Puede ser con una sola medida, en el caso que quiero que sea toda la margen, o puede ser con 4 medidas, o puede ser utilizando una margen independiente con propiedades independientes. Margin top, margin right, bueno, etc. Tal cual, o sea, podríamos decir que muy parecido al margin es el padding, o sea, funciona, digamos, igual porque le puedes decir padding top, padding right, sí, o sea, eso funciona igual. O sea, yo le podría decir en vez de margin que fuera padding, sí, que fuera padding top y colocarle una medida. Y aquí estamos hablando del relleno del objeto, sí, o sea, que si yo, por ejemplo, por decir algo, le coloco acá a este div un texto, podemos ver que ese texto va por dentro. Ok, voy a cambiarle el borde y le voy a poner solamente 4 y aquí en vez de red le voy a colocar navy. Entonces el texto se ve muy pegado al borde del rectángulo o del cuadrado, así que aquí podría aplicar un padding. Vamos a colocarle 20 píxeles. Entonces, al colocarle 20 píxeles de padding, voy a ocultar un momento box sizing y voy a quitar esto para que miremos acá lo siguiente. Fíjate que hay un relleno, ¿listo? O sea, el relleno está y acá lo podemos ver. Acá inclusive es más entendible que cuando vimos las tablas, ¿sí? Porque acá cuando yo le digo inspeccionar en Google Chrome, él me muestra. Entonces fíjate, 20 es lo que mide, este es el ancho del objeto. Este es el relleno, o sea que está midiendo de ancho 240. Vamos de nuevo acá a quitarle. Y fíjate que vuelve y ocurre que lo comienza a medir pero hacia adentro. O sea que al colocarle box sizing border box prima el ancho y él resuelve las medidas hacia adentro. Sí, aquí es bastante claro eso. Y el padding funciona igual que el margin. ¿Sí? Padding top, padding right, top, right, bottom, left. O puede ser padding 10 en todos los lados, o padding 20. O puede ser padding utilizando la mnemotecnia troubled, igual. Padding 20, 100, 230. ¿Sí? O sea, es igual. Entonces, márgenes. Aunque aquí estamos hablando de relleno. Eso es el relleno. Bueno, ya vimos márgenes y ya vimos relleno. Borramos esto. Vamos a ver propiedades que tienen que ver con... bueno, ya has visto, por ejemplo, la de ancho, alto, ¿cierto? Width, height, ¿cierto? También que aplican.
Hay otras propiedades que tienen que ver, por ejemplo, con las listas. Hay una propiedad, por ejemplo, list style, que puede tener un URL también. Y yo le podría colocar acá, por ejemplo, img/bullet.png. Entonces, muchas veces uno puede requerir que las listas tenga un chulito, o que tenga una manzanita, o que tenga un circulito hecho en Photoshop. Ya no quiero el circle, el square, el disc que trae el UL, sino quiero una imagen en específico. Acá se la podemos colocar. ¿Sí? Inclusive se puede así list style o list style type. ¿Sí? Cualquiera de esas dos te va a funcionar.